Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la verdad de Dios, la palabra profética que está en la palabra de Dios. Lo que comparto está en las Escrituras. Todas las profecías que inclusive el Señor Jesús habló de la escatología de los últimos tiempos. Tiene que ver. El Señor Jesús, por ejemplo, dijo: de la higuera aprende la parábola, cuando ya su rama es tan tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Aquí también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, solo mi Padre. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, el Padre eterno. El Padre sabe desde el principio todas las cosas, inclusive cómo va a terminar todas las cosas. El origen y el final. El Señor conoce todo. Ese es nuestro Dios, que todo está en su plan desde la eternidad. Y nosotros somos parte del reino eterno de Dios. Por eso oraba al Señor. Yo decía: Padre, ¿somos nosotros la última generación? ¿Somos la generación del rapto de la iglesia? ¿Somos la generación que será parte de este evento glorioso que ocurrirá? Padre, ¿será en este año que ocurrirá este evento glorioso? Solo el Padre lo sabe. Pero uno pregunta: ¿será en este año? ¿En qué tiempo? Nadie sabe. Solo el Padre sabe. Por eso preguntamos al Padre. Pero sabemos que cada vez estamos más cerca de este evento glorioso que ocurrirá. Pero mientras tanto estamos, ya sea que venga a buscarnos o no, siempre tratamos de estar listos, preparados, buscando su presencia, buscando su verdad, su voluntad, para agradar a nuestro Dios. Porque ya sea que Él venga a buscarnos o que Él nos llame, sabemos que vamos a estar con Él por toda la eternidad. Y qué bueno tener esta certeza, esa convicción por la verdad de Dios. Por eso estamos compartiendo este tiempo las palabras proféticas, la palabra de Dios, que nos indica que cada vez estamos más cerca de este evento maravilloso. ¿Quiénes son de Jesucristo? ¿Quiénes son de Dios? Eso estamos compartiendo allí. Y el Espíritu de Dios está en aquellos que pertenecen a Dios. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros para siempre. Por eso estamos compartiendo la acción del Espíritu. Aún en las oraciones intercede por nosotros. Y aún en el ministerio, en el servicio. Qué importante saber que Él actúa poderosamente en nuestra vida. Y saber que todo es la obra de Dios en nosotros. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto está hablando de la obra que Dios comenzó en nosotros. Es la obra de Dios en nosotros, que Él llevará a cabo su plan perfecto. Él tiene propósito, por eso, para cada uno de los creyentes, de los hijos de Dios. Y Él produce también en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Por supuesto, cuando estamos nosotros en su mano, como el barro en la mano del alfarero, para que Él siga trabajando en nosotros, siendo flexible, moldeable, enseñable, para que Dios siga obrando en nuestra vida. De esta manera sigue trabajando nosotros su plan perfecto. Yo necesito del Señor, yo necesito que sea corregido, que sea instruido por nuestro Señor.
Por eso estamos compartiendo el fruto del Espíritu. ¿Qué es el fruto? Es del Espíritu, no es de la carne, no es de mis pensamientos, no es de mi experiencia o del conocimiento que yo tenga, sino es el fruto del Espíritu obrando en nosotros. Eso significa el lugar que ocupa el Espíritu de Dios en nuestra vida. Por eso hemos compartido, yo no puedo pedir, dame amor, dame gozo, dame paz, si eso es una realidad que está en nosotros. Tenemos que permitir que Dios se manifieste en amor, en gozo y paz. Amén. El fruto del Espíritu, estamos viendo, amor, gozo y paz, tiene que ver con nuestra perfecta relación con Dios. Esta es una de las evidencias, una de las manifestaciones del cristiano que vive en el Espíritu y que anda en el Espíritu y que manifiesta el fruto del Espíritu en su vida. Por eso un cristiano, en su rostro se debe reflejar el gozo y la paz de Dios y el amor con su semejante. Porque eso está hablando de que hay una buena relación con Dios. Debe ser notario un cristiano, debe ser notorio. No son cristianos cara larga o amargados, sino que tiene el gozo y la paz del Señor. Por eso el cristiano nunca está solo. Un cristiano no puede decir yo tengo temor, yo tengo... El amor echa fuera el temor. Si Dios está en nosotros, nosotros tenemos todo. Lo importante es que Dios esté operando en nosotros. Por eso vamos a seguir viendo el fruto del Espíritu de Gálatas capítulo 5, versos 22, que dice, hablamos de amor, gozo y paz. Y ahora queremos seguir compartiendo, que dice, paciencia, benignidad, bondad. Estos tres manifestaciones tienen que ver con nuestras relaciones interpersonales. Esto tiene que ver con nuestras relaciones con nuestros hermanos. Esto es importante. En primer lugar, hemos visto nuestra relación con Dios cuando se manifiesta el amor, gozo y paz en nuestro corazón. Está hablando que estamos caminando conforme a la voluntad de Dios porque tenemos el gozo y la paz de Dios. En segundo lugar, nuestra relación con nuestros seres queridos, nuestros hermanos, también se debe manifestar. Paciencia, benignidad, bondad. Paciencia. Dice la palabra que debemos soportarnos los unos a los otros. Eso dice la palabra de Dios. Que lamentablemente cuantos cristianos se han apartado por falta de paciencia, porque no han soportado, que a veces Dios permite inclusive circunstancias. El apóstol Pablo dice, por ejemplo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cuántos cristianos se han apartado porque no han tenido paciencia en las relaciones interpersonales? A veces no es fácil, el ser humano por su naturaleza somos conflictivos. Y más cuando no caminamos en el Espíritu, somos causa de pleito, de contienda y aún de divisiones. Es lamentable, por eso debemos soportar y tener paciencia los unos a los otros, como dice el apóstol Pablo, en amor. Hay muchos cristianos que se han quedado por el camino, que han dejado de congregarse. Inclusive hay personas que no se congregan porque han visto el comportamiento de algunos cristianos que van a la iglesia, que cantan, pero en su vida cotidiana dejan mucho que desear como cristianos. Que a veces
no tendría que decir que son cristianos. Es tremendo. Hay personas que no se acercan porque ven lo que no hay una diferencia. Hay muchos, lamentable, hay muchos cristianos que no han tenido paciencia, que no han soportado y se han apartado del camino del Señor. Tenemos que saber que en la iglesia va a crecer, como dice, el trigo, la cizaña, hasta el final va a estar. O sea que en la iglesia no todos los que van son cristianos. No todos los que van. Y hay muchos que miran aquello que uno cierto mira justamente aquello que no debe mirar para apartarse y perderse y perder la bendición de Dios y la promesa de Dios y servir al Señor en este tiempo que el Señor le da la oportunidad. Hay muchos que se apartan por lo que hacen, por lo que otros practican. Y a veces uno debe exhortar. Por supuesto que no es fácil, pero uno debe exhortar y uno debe permanecer y uno debe con paciencia perseverar en el Señor. Por eso el Señor dijo, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hay muchas diferencias con aquellos que son y aquellos que no lo son. Por eso el apóstol Pablo dice a los Gálatas, vosotros que sois espirituales, si veis que alguno cayó en pecado, vosotros que sois espirituales, dice que uno debe tratar de restaurar un espíritu de mansedumbre. No sea que vosotros también seáis tentados. Y lo que uno puede hacer es tratar de mostrar y de corregir, y bueno, de corregirnos y de mutuamente, como dice, exhortándoos los unos a los otros en amor. Más cuando veáis que aquel día se acerca. Necesitamos por eso, uno puede aparentar que todo está bien, pero qué bueno que se le pueda decir, mirad, yo no veo que está caminando, que está cometiendo algún error. Porque para muchas veces el vivir de esta manera y practicar siempre el pecado parecía se hace parte de la vida. Y uno necesita ser restaurado, perdonado, reconciliado y volver a la fuente. Pero qué bueno que con paciencia, pues, uno debe perseverar. Fíjense la paciencia que tiene el Señor, que a pesar de todo lo que pasó, sufrió, Él tuvo paciencia y siempre respondió con amor. Y aún de la cruz Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él podría mandar miles de ángeles y hubiera destruido todo, ¿sí? Pero Él fue paciente porque Él vino a cumplir el plan y el propósito del Padre. De igual manera tenemos que perdonar, con paciencia soportar hasta el fin, porque ese será salvo. Siempre va a haber problemas, como en el hogar a veces. Yo recuerdo cuando era chico con mis hermanos, peleaba con mi hermano, peleábamos. Tremendo, parecían dos enemigos. Pero siempre de vuelta estábamos juntos, de vuelta estamos. Nos reconciliamos, estábamos, y bueno, y así crecimos. Fíjense, y a veces no es que en la iglesia todos son santos, que todos somos santos, pero no es que no hay conflicto, no hay problema. Siempre va a haber conflicto. Lo importante es que uno sea paciente y ore al Señor. Y en cuanto dependa de mí, tratar de hacerlo mejor y perseverar en el Señor y bendecir y amar a todo por igual.
ser paciente. Ese es el fruto del Espíritu, paciencia, soportar, porque tenemos el recurso de Dios y es Dios que obra en nosotros. Si uno deja que a través de las pequeñas cosas, la carne, tu razón, tu manera de pensar, te domine, vas a estar a los tumbos. Pero qué bueno que si es el Espíritu de Dios que obra en tu vida, te va a dar los recursos, la fortaleza para sobrellevar y poder crecer en esas circunstancias. Vas a poder soportar, teniendo paciencia los unos a los otros en amor. Benignidad, que es gentileza. Qué bueno, el cristiano se debe manifestar esa gentileza, esa atención, esa amabilidad con el trato con los demás. Qué bueno cuando hay esa amabilidad. Es algo, tratar con una sonrisa, con una palabra de bendición. Es manifiesta, es el fruto del Espíritu en nosotros. Qué bueno que esto se pueda manifestar en nuestra vida. La amabilidad, la gratitud, la atención, que a veces no hace falta que se le diga a uno, sino que ya está dispuesto para estar allí, para ayudar, para servir. La buena atención, la amabilidad. Esto está hablando del cristiano que camina en el Señor y que el Señor, que el fruto del Espíritu, que el Espíritu de Dios se manifiesta en su vida en benignidad, en gentileza, en amabilidad. Qué bueno, qué hermoso. Yo pienso que todos los cristianos seamos recibidos siempre con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Y estar dispuestos dar a lo mejor. Esto está hablando del amor de Dios. Y podemos ver en la vida de Jesús, es el modelo de nuestra vida. Porque el fruto del Espíritu tiene que ver con el carácter de Cristo. Con el carácter de Cristo en nuestra vida. El señorío de Cristo en nuestra vida. Es el fruto del Espíritu. Fíjense que Él siempre respondió con esa amabilidad. Bondad. Qué hermoso, la bondad de Dios. Él vino para dar, para servir y inclusive se dio a sí mismo rescate por mucho. Esto es la bondad más grande, el amor de Dios más extraordinario que Él se ha dado, ocupando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Podemos ver en su ministerio terrenal que Él vino a servir y no para ser servido, Él vino a dar. Vemos la bondad del Señor. Por ejemplo, para que vean, hay tanto para hablar del carácter de Cristo y del fruto del Espíritu, que es el carácter de Cristo en la vida de cada cristiano. En Mateo, por ejemplo, capítulo 9, 35 y 36 dice, fíjense, dice, lo que hacía el Señor Jesús. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y él veía las multitudes y viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas, estaba desamparada y dispersa como oveja que no tiene pastor. Fíjense en la motivación, la compasión, el amor, la bondad del Señor. El Señor vino para dar. ¿Y cómo ungió Dios con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret? Estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Él vino para sanar, vino para restaurar. Es la bondad de Dios que Él dio. ¿Cuántas personas fueron alimentadas? Si uno lee el Evangelio según San Juan capítulo 6, van a ver 5.000 personas que fueron alimentadas. El milagro de la alimentación, de la multiplicación. Es la bondad de Dios de dar. Él nos da siempre mucho más por su gracia. De igual manera, el fruto del Espíritu en nosotros se manifiesta cuando damos también a aquellos que de verdad lo necesitan. Damos ya sea el alimento, el vestir, y también la buena noticia de salvación, para que otros tengan salvación. Es lo que damos, lo que hemos recibido de Dios, podemos dar. Y es para hacer una bendición. Es el fruto del Espíritu en nosotros. ¿Se manifiesta el fruto del Espíritu en tu vida? Paciencia, benignidad, bondad, en lo que da, en la manera de servir. Si el Espíritu se manifiesta en tu vida, vas a estar, vas a permanecer, vas a servir y permitirá que Dios siga obrando en tu vida. Y quiero decirte que a veces Dios permite circunstancias en nuestra vida, conflictos inclusive, para ver cómo reaccionamos ante esas circunstancias. No todas las cosas van a ir bien, pero Dios quiere que todo sea para bien, para nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo reaccionamos ante las dificultades y en las relaciones interpersonales? Eso está hablando de la madurez espiritual y del fruto del Espíritu si se manifiesta en tu vida. Necesitamos por eso morir para que Cristo viva en mí. Por eso el apóstol Pablo decía en Gálatas capítulo 2, verso 20, juntamente con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El yo tiene que morir, la carne tiene que morir, para que el Espíritu se pueda manifestar en nosotros, para que el fruto del Espíritu. Sabemos que no son las ramas, los pámpanos, los que da fruto, sino la vid verdadera, la savia que pasa y llega hasta los pámpanos, produce el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo en nosotros. Esto quería compartir contigo para que sigamos compartiendo acerca del fruto del Espíritu. Porque es lo que el Espíritu de Dios opera en nosotros. Necesitamos por eso que orar al Señor y para que Él esté obrando en nosotros. Yo quiero decirte que yo oro para que vivir todos los días de esta manera. Si quiere orar conmigo de esta manera, como yo oro. Yo digo, Padre Santo, yo quiero vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, manifestar el fruto del Espíritu, paciencia, benignidad, bondad. Que el carácter de Cristo se manifieste en mí, que sea conforme a la imagen de tu Hijo. Señor, solo tú puedes obrar en nuestra vida. Gracias porque la obra que ha comenzado, tú la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Señor, que nada me impida, Señor. Líbrame de mí mismo, de mi ego, de la carne, de mis pensamientos, de mi razonamiento. Señor, que nada impida que el fruto del Espíritu se manifieste en mí, que tú sigas trabajando en mí, que sea flexible, que sea enseñable. Y gracias te doy, Señor, porque tú sigues trabajando. Y gracias porque tus planes son perfectos. Señor, anhelo vivir en tu voluntad.
todos los días. Y gracias, Señor, porque sé que tú lo estás haciendo. Y alabo tu nombre y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.